¿Te has preguntado por qué siempre te duele el mismo lado de la espalda, ya sea el derecho o el izquierdo? La respuesta tiene mucho menos que ver con la columna de lo que crees. Hoy vas a entender por qué ocurre y qué dice eso sobre la forma en que tu cuerpo se presenta, se organiza y se mueve. Durante más de 10 años he evaluado a cientos de personas con problemas de movimiento, dolor, compensaciones posturales y limitaciones físicas. Y uno de los patrones que más he encontrado es que el cuerpo rara vez falla de manera aislada. Por eso primero vas a entender por qué un lado de la espalda termina soportando más carga, o en este caso más peso que el otro, y cómo lo que haces todos los días puede explicar por qué el dolor siempre aparece en el mismo lugar. Después veremos qué músculos suelen estar implicados cuando duele el lado derecho y cuáles en el lado izquierdo. Y al final te mostraré por qué cerca del 90% de las personas desarrolla dolor lumbar del lado derecho y solo el 10% del lado izquierdo. Y por supuesto, cómo identificar cuál de estos patrones tienes tú y qué puedes hacer para empezar a corregir. Y si piensas que necesitas conocimientos de anatomía y memorizar nombres de músculos, te equivocas, no necesitas nada de eso. Te lo voy a explicar de forma sencilla con ejemplos claros para que entiendas qué está pasando en tu cuerpo y por qué dos personas con el dolor lumbar pueden necesitar soluciones completamente diferentes. Así que empecemos. ¿Por qué siempre duele el mismo lado? Lo primero que te suelen decir es que cuando el dolor aparece siempre del mismo lado es por culpa de una sobrecarga mecánica. O sea, esta zona trabaja más que la otra. Y esa explicación tiene bastante sentido. Si durante años cargas el bolso sobre el mismo hombro, siempre cruzas la misma pierna, trabajas con el cuerpo girado hacia un lado o utilizas el ratón durante 8 horas con la misma postura, tu cuerpo empieza a repartir las cargas de forma desigual. O sea, algunos músculos empiezan a trabajar más de la cuenta, otros dejan de participar. Y poco a poco aparece la rigidez, la pérdida de movilidad y sobre todo una mayor compresión a un lado de la columna. Desde esta perspectiva, el lado que más trabaja termina siendo usualmente el lado que más duele. O sea, los hábitos reducen tu capacidad de distribuir cargas de forma equitativa. Y esto explica muchos casos. Pero aquí aparece una pregunta muy importante. Si todo dependiera únicamente de los hábitos, ¿por qué miles de personas con estilo de vida completamente diferentes terminan desarrollando exactamente el mismo patrón y dolor? ¿Y por qué el lado derecho parece afectarse mucho más que el izquierdo? Para responder eso, tenemos que ir mucho más profundo que los hábitos diarios. La raíz del problema, las cadenas musculares y la asimetría del cuerpo. Los hábitos importan y las compensaciones también, pero en mi experiencia representan solo una parte de la historia. Porque antes de que aparezcan esos hábitos, todos compartimos algo crucial. Y es que nuestro cuerpo no es perfectamente simétrico. Tenemos un corazón que va hacia la izquierda, lo que quita espacio al pulmón y al diafragma. Un hígado bastante masivo en la derecha, lo que le da más peso a ese lado. Un diafragma que no funciona exactamente igual en ambos lados. Un lado es pequeño, el otro es más grande. Y esto incluso se ve en nuestra propia forma de caminar, que nunca es perfectamente simétrica. Y esa pequeña asimetría hace que unas cadenas de músculos tengan mayor facilidad para activarse que otras. Modelos como el del Postural Restoration Institute han estudiado durante años cómo esta organización natural del cuerpo favorece determinados patrones de compensación. Y aunque no es la única explicación existente, coincide con algo que llevo observando durante años evaluando personas. La enorme mayoría de personas que llegan con dolor lumbar presentan una sobrecarga muy parecida sobre el lado derecho. Eso no significa que el lado derecho sea el problema. ¿Y el lado izquierdo qué? Ya lo vamos a ver. Como les decía, el lado derecho normalmente es el lado que termina pagando las consecuencias de una compensación que comenzó mucho antes. Entonces,
¿por qué algunas personas tienen dolor en el lado izquierdo? Porque si el patrón más frecuente suele sobrecargar el lado derecho, ¿qué ocurre con quienes sienten dolor en el lado izquierdo? La respuesta es que el cuerpo siempre se adapta a la historia de cada persona. Por ejemplo, lesiones antiguas, una cirugía, diferencias en la longitud funcional de las piernas, los deportes asimétricos, hábitos mantenidos durante años. Todo esto puede modificar la forma en que distribuyes las cargas, o sea, cómo los músculos trabajan comparándolos unos con otros. Pero también influyen otros músculos. Un ejemplo muy claro es el glúteo medio. Durante la marcha, o sea, cuando caminamos, el glúteo medio estabiliza la pelvis cada vez que apoyamos una sola pierna. Si el glúteo medio derecho no controla bien ese apoyo, la pelvis tenderá a caer al lado contrario. Para evitar esa caída, el cuadrado lumbar izquierdo trabaja mucho más de lo que debería. Con el tiempo, esa estrategia puede terminar generando dolor lumbar en ese lado, el lado izquierdo. Y lo mismo puede ocurrir con otras combinaciones musculares y otros antecedentes personales. Por eso, tener dolor en el lado izquierdo no significa que tu cuerpo siga un patrón completamente diferente. En muchas ocasiones, sigue existiendo la misma tendencia compensatoria descrita por el Postural Restoration Institute, pero con adaptaciones añadidas por tu historia de vida, tus lesiones, tu forma de moverte y las demandas específicas de tu día a día. La verdadera pregunta es, ¿cómo saber si tú también tienes este patrón y qué puedes hacer para cambiarlo? Y el PRI utiliza una evaluación bastante amplia, pero hay varias observaciones muy sencillas que puedes hacer desde casa y que pueden darte una idea de si presentas este patrón de compensación. Observa tu postura de pie en la vista frontal. Lo primero es simplemente colocarte de pie frente a un espejo o incluso tomándote una foto. No intentes corregir tu postura, más bien relájate. Ahora observa, ¿apoyas más peso sobre una de las piernas? ¿Una cadera parece más alta que la otra? ¿El ombligo parece desplazarse ligeramente hacia algún lado? ¿O un hombro está más abajo que el otro? Muchas personas se dan cuenta que descansan o se apoyan sobre todo en la pierna derecha, sin darse cuenta. Rotación de cadera. Ahora prueba algo muy sencillo. Acuéstate boca arriba con ambas piernas extendidas. Flexiona una de ellas desde la cadera y la rodilla a 90 grados. Ahora, gira cada pierna hacia adentro y hacia afuera. Pregúntate, ¿un lado gira más que el otro? ¿Un lado me resulta más fácil que el otro? ¿Alguno de ellos aparentemente se bloquea en algún punto? En el patrón más frecuente descrito por el PRI es habitual encontrar diferencias entre la rotación interna y externa en ambas caderas. No se trata solo de la falta de movilidad, sino de cómo la pelvis está posicionando el propio fémur. Hagamos un test de rotación sentados. Siéntate con las piernas apoyadas sin tener contacto en el espaldar. Ahora gira hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y observa, ¿hacia qué lado giras con más facilidad? ¿En qué lado sientes más tensión? Las diferencias repetidas entre un lado y otro suelen indicar que el cuerpo está utilizando una estrategia asimétrica para estabilizarse. Ahora la parte que a todos les importa, ¿qué ejercicios hacer para corregir estas asimetrías que tenemos? Y ahora que entiendes el patrón, tiene mucho más sentido hablar de ejercicios, porque el objetivo no es quitar el dolor, sino más bien recuperar la capacidad que tu cuerpo ha perdido para distribuir las cargas equilibradamente a ambos lados. 90-90 en pared unilateral. Si tuviera que escoger un solo ejercicio para empezar, sería el 90-90 en pared unilateral. Su objetivo no es fortalecer las piernas,
Lo que buscamos es que el cuerpo vuelva a reconocer el apoyo sobre el lado izquierdo. Esto ayuda a recuperar la capacidad de rebalancearse y reorganiza la posición de la pelvis y la caja torácica. Es uno de los principios fundamentales que trabaja el PRI. 2. Libera el lado que está sobrecargado. Después vienen los ejercicios de movilidad y estiramiento lumbar de forma unilateral, o sea, un lado a la vez. Como este ejercicio de estiramiento unilateral para todo el lumbar y la cadena de un solo lado. O movilidad de la zona que está cerca a la parte lumbar como la sacroiliaca. Este ejercicio lo puedes hacer ya sea con un bloque de yoga o una serie de libros. Movilidad específica del lado con mayor rigidez. Estos movimientos ayudan a disminuir la tensión acumulada en la musculatura que ha estado compensando durante demasiado tiempo. Pero aquí viene un error muy frecuente. Muchas personas se quedan solo con esta parte de movilidad y se olvidan de recuperar la fuerza y el control. Porque liberar un músculo no garantiza que deje de compensar. Si el cuerpo no recupera la estabilidad, volverá a utilizar la misma estrategia de siempre. Por eso también necesitamos fortalecer. En este caso me gustan especialmente el Bird Dog para integrar el trabajo coordinado entre el tronco y los miembros. Y el puente glúteo unilateral para mejorar la contribución de los glúteos para estabilizar la pelvis. No buscamos hacer muchas repeticiones, buscamos algo más importante, que ambos lados trabajen con una sensación, un control y una estabilidad cada vez más parecidos. Cuando el cuerpo deja de depender de un solo lado para estabilizarse, también disminuye la necesidad de que la zona lumbar siga compensando. Si te gustaron estos videos, dale like y compártelo. Eso me ayudaría mucho a crecer este canal. Por ahora, practica estos ejercicios y nos vemos en un próximo video.